Cinema. Hoy estamos confundiendo al oyente, ¿eh? Hemos pasado de Zizek a la filosofía de Ferran. Pero esto no es Max Richter, ¿qué te ha pasado? No, porque Max Richter hay que dejarlo para los momentos especiales, sí. Exacto. Porque si no pasa como siempre, que lo aburrimos. ¿Qué vas a comentar, Pol? No, que em fa gràcia perquè estic mirant el guió online, és a dir, el que tu has posat, i dic, sí, avui parlarà superpoc. I dic, em llegeix l'última frase i és on comença l'última frase. Els oients... Ferran, això s'ha de posar ja no, solució. És que passa que jo ja no... Sou com vosaltres. O sigui, vosaltres sou els meus oients. Primer de tot, jo us parlo a vosaltres. I després, vols una birra, Pol? Si ens escolta algú més, doncs de conya. Però és molt evident. Aquí, això m'agrada fer-ho amb vosaltres. Deixar-vos allà amb la... Perquè si no sé que desconnecteu. Digo, bueno, sí, l'Adriano y la otredad y la rabiosa actualidad. Bueno, yo como os prometí al principio, hoy os vengo a hablar de cine, qué raro, pero en especial de la última película de Polanski. Se estrena el 1 de enero. Muchos de ellos yo creo que ya habéis oído hablar de la película Yo acuso o El oficial el espía. Antes lo comentábamos con Ferran, ¿no? Pero ustedes pueden elegir, nos dan opciones de elección. Yo acuso es el título original, que hace referencia al mítico artículo de Émile Zola, ¿no? Del 1897, que de alguna manera es precursor también de muchas tendencias periodísticas y de la relación entre la media y la política, y es algo muy actual, ¿no? Por eso lo de la rabiosa actualidad es totalmente cierto. Esta película de Polanski, que nos acompaña ya a partir de la banda sonora, no solo a través de mis palabras. Lo que estamos escuchando es Alexander Desplat. Conocéis, ¿no? Alexander Desplat. Seguramente si os digo Alexander Desplat y seguís tocando, no sabréis quién es. ¿Qué es? Sí, Alexander Desplat. Venga, va. Alexander Desplat ha hecho bandas sonoras brutales. Exacto. Entre ellas el Canon en D, que se llama... Bueno, no, ¿cómo le llaman? Es la banda sonora de... Sí, este tío está detrás de cantidad de películas la pel·lícula que està con bandas sonoras premiadas. La cabana ressuscita el sol, sí, que han de marxar de ciència ficció. Hòstia, ara esta no la Solaris. No, Solaris. Ara no... Sunshine. Mira, es el compositor también de Godzilla. Este tío es el de Isla de Perros. Trabaja mucho para Wes Anderson y para Polanski. ¿Vale? Entonces aparecen nombres y títulos de Polanski. Es l'únic que val la pena. Fantastic Mr. Fox. No, hombre, ¿no te mola Anderson? Uy, un día farà un programa. Hostia, sí, porque a mí Anderson... A ver, no te voy a decir que es no te voy a decir que es el mejor director de la época, pero Isla de Perros me parece un peliculón, amigo. ¿No? Vale, bien, lo vamos a dejar ahí. El conflicto para esa tertulia eterna. Pero bueno, este tío es el de La forma del agua, es el de Argo, Godzilla, por ejemplo, o El discurso del rey. Sí, Godzilla, El curioso caso de Benjamin Button. Godzilla. A ver, es un tío que de alguna manera es sinónimo de triunfo, porque todas esas pelis que he mencionado yo son ganadoras de premios en relación a la banda sonora. Y ahora trabaja para Polanski de nuevo en esta película Jacuzzi, y con esta melodía que nos acompaña desde hace unos minutos podemos entender perfectamente que estamos ante un drama ciertamente intrigante, aunque ya veremos al ver la película que Polanski no es que abuse de ese suspense, es bastante evidente todo. Pero dejemos que siga sonando, porque me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, ya que veo que hoy nos hemos puesto muy fuertes con la filosofía, y que además es inevitable, ¿no?, tener esa presencia de Navidad asomando en la esquina. A mí me gustaría continuar hablando de estas tendencias religiosas que nos siguen acompañando. Vamos, que a mí hoy me apetece empezar hablando de la culpa. Así es, Ferran. La culpa provoca redobles de tambor, pero también dolores de cabeza, arrepentimiento, ¿Cómo hilas, enfados, reproches, reclamos, acusaciones. La culpa tiene tela, y la culpa además es una cosa universal, es actual, y de nuevo os digo, no estoy hablando de las Navidades, porque en este caso a mí me parece que la religión sí que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque ¿quién no se siente culpable un par de veces al día? Y cuando digo un par de veces al día, podría añadir un par de docenas de veces al día. Algunos, como Ferran, porque tienen el icono, ya se te ha notado ahí el ramalazo. Eso es sentirme mal. Es una obsesión. Me tendría que sentir mal de estarme tantas horas viendo Netflix en el sofá, pero Netflix me está diciendo, eso está bien.
No te creas, Sí, no, sí, no. sí. A ver, el tema de la culpa es que, claro, depende de qué moral tengas, la pasarás. Pues igual tienes una distorsión de la culpa muy, muy evidente, pero que todo el mundo la siente. Y así sea a partir de una distorsión moral o sea respondiendo al canon del buen comportamiento cristiano. Pero a la hora de la verdad, la culpa es lo que os decía, es el lenguaje universal por excelencia, ¿no? ¿Quién de vosotros no se siente culpable? Ya no, sí, es cierto lo que tú decías, esto realmente es una tontería, lo del icono, pero hay tonterías como llegar tarde, Sí. que te hace sentir muy culpable. Yo no soy un ejemplo de ello. Cerca, ¿verdad? Olvidar una fecha importante te hace sentir culpable. Comer más de la cuenta, beber más de la cuenta, fumar más de la cuenta. De hecho, quédense con el más de la cuenta, añadan lo que quieran. Sí. Igual incluso también diría que cuidar más de la cuenta le puede llegar a hacer sentir culpable, pero por lo general es lo contrario. Descuidar al prójimo, al cónyuge, al hijo o a veces a uno mismo. Eso sí que son motivos de culpa bastante comunes, más grave que ligeros en este caso, pero tanto es así que si la culpa además no emana de uno mismo, serán otros los que intentarán responsabilizarnos, ¿no?, del daño causado. Eso seguro. Porque la culpa es así, o la tienes o te la echan, o sea, o te llega o alguien te la echa. Porque la culpa tiene que ser de alguien, aunque nadie la quiera. Tuya. Tal vez sea entonces el momento de culpar a un tercero y ese tercero a un cuarto. Y es que así se mueve el ser humano en sociedad, entre la culpabilidad, la defensa, la acusación. Ahí está esa filosofía, que además es el marco perfecto, no solo para la película de Polanski, sino para nuestra realidad, porque de hecho no sé si parece que estoy hablando más del procés, por ejemplo, con tanta acusación, culpabilidad, defensa, odio. Si estoy hablando de la película de Polanski, porque al final el marco ético que aquí he planteado está hecho a medida del procés. Y podría seguir, ¿no?, con el tema de la inhabilitación de Torra, con la resolución del Tribunal Europeo sobre la inmunidad de Junqueras y por consiguiente de Puigdemont y Comín. Y también podría recuperar unos cuantos tweets con el hashtag precisamente yo acuso. Yo acuso, ¿eh? Jo acus. Pero en catalán. Jo acuso. Como por ejemplo el que proponía Xavier Domènech ya hace un añito, ¿eh? Y que en el fondo decía sí. Además, he elegido el de Xavier Domènech porque sé que sois podemitas. Sí. Pero en el fondo, el jo acuso, sabeu que más es Òmnium, Torra, Puigdemont y muchos más, ¿eh? Porque desde el Yakuza de Emil Zola hasta nuestro jo acuso han pasado muchísimos. Però què decía Xavier Domènech? Jo acuso a jutges que amb les seves resolucions han demanat trencar lleis, a fiscals que diuen defensar la seva independència, afirmant delictes que no van existir. Acuso a tots ells i a un estat que acabarà acusat, sentenciat a tribunals internacionals. Això ho va dir fa un any. Tampoco o sea, tampoco teníamos que ser muy visionarios para darnos cuenta que esto acabaría pasando. Simplemente es el inicio del fin, me da la sensación. Pero yo creo que nos queda un rato largo aún. Bueno, sí, pero es el inicio del fin en el cual el Estado encuentra una contrariedad de todas sus decisiones. ¿Y dónde las encuentra? En Europa. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? No porque quiera hacer la misma repetición que podemos encontrar en la televisión día a día, sino porque, como os decía, es el marco de la película de Polanski. ¿Qué pasa? Que nosotros los catalanes nos sentimos el centro del mundo, yo lo sé, ¿eh? Nos toca así, pero Polanski ni mucho menos utiliza esta película y el argumento para hablar de nosotros. Lo utiliza para hablar del mismo. Es gracioso, ¿no? Todo el mundo quiere que hablen de uno mismo, como decía Groucho, pero a la hora de la verdad es él que decide hablar de él, y es posiblemente la parte crítica de la película, ¿no? Porque él se ha amparado en unos hechos del siglo XIX, 1890 es decir, estamos hablando de alrededor del 1900, y él utiliza esto para hablar de su papel de víctima en la historia. ¿Y cuáles son esos hechos? Y ya con eso nos metemos un poquitito más en la película. Pues son de alguna manera los que preceden a la Primera Guerra Mundial. Es ese virus que ya contenía la situación política de principio del siglo XX de Europa. Y exactamente estamos hablando del año 1894, ¿no? Cuando el capital francés Alfred Dreyfus, no sé si os suena ese nombre, lo podéis encontrar en cualquier discursito histórico, un oficial judío. Que salió en Tiburón, ¿no? No, no, además es muy importante. De nuevo, ahora vamos a empezar a ver los puntos, no del Jacuz, sino veremos los puntos en común entre Polanski y Dreyfus, porque claro, estamos hablando de un joven oficial judío. Polanski, ya sabemos cuáles son sus orígenes. En este caso, eso sí, interpretado por Louis Garrel, magistral, ¿eh? Louis Garrel, estamos acostumbrados a verlo siempre en estas comedietas románticas con esta actitud un poco como a lo Kim Gutiérrez, ¿no? Sería como el Kim Gutiérrez francés, pero aquí hace un papel de una sobriedad magistral, ¿eh? Es un tío además irreconocible ya también por la caracterización.
y es acusado de alta traición. És un judío del ejército francés acusado de alta traición, molt processiat tot això, ¿no? Y condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo. Vamos, una isla paradisíaca en la Guyana francesa. Es Waterloo. Sí, es una maravilla. A pesar de que el acusado siempre alegó su inocencia y además... claramente no existían pruebas contundentes para él, es algo que veréis en la película. Aún así, el Consejo de Guerra lo declara unánimemente culpable y como consecuencia inevitable, por ese trabajo político y ese trabajo de la media, hay casi una aceptación total por parte de la opinión pública francesa, ¿no? Esa idea del antisemitismo que siempre hemos vinculado a Alemania, ¿no? Y también, en el fondo, es algo que parecía ser el pan de cada día en la Europa de final del siglo XIX. Pero siempre hay alguien buenecete por ahí, ¿no? Siempre hay un tío buena gente, y en este caso el bueno de la película, o más bien debería decir el íntegro, fue el coronel George Picard, que en la película es el siempre maravilloso. Sí. Juan del Jardín no sale en Star Trek. Tampoco. Pero bueno, Juan del Jardín, Jean Dujardin, siempre hace que una película en la que aparece, al menos desde mi punto de vista, tenga una elegancia, tenga una soltura, y ese es Picard, ¿no? El tío elegante que recibe el encargo de liderar la unidad de contrainteligencia justo después de que hayan pillado o demostrado que Dreyfus es culpable. Y ya os podéis imaginar el panorama, ¿no? Llega al departamento, se encuentra un follón que la flipas y mentiras, corrupción, abusos de poder, pero nada de eso le impide probar que Dreyfus no es el culpable y descubrir al auténtico espía. Claro, ahora decís, vale, ya nos ha contado la película, ni mucho menos, ¿eh? Estoy hablando de la mitad de la película. Además, no os asustéis que todo esto, como siempre digo, lo podéis encontrar en Wikipedia. En internet. Pero, ¿creéis que sirvió de algo? Os voy a dejar hasta aquí, ¿no? ¿Creéis que sirvió de algo que Picard llegara, revolucionara la unidad de contrainteligencia y consiguiera demostrar que Dreyfus sí que era judío, evidentemente, pero ni mucho menos era culpable, y que había un culpable real? A ver, a mí las vibras que me está dando lo que estás contando es, y el tema es muy distinto, la Senderos de Gloria, que también tiene este punto... Claro, pero Senderos de Gloria es una película claramente bélica, ¿no? Antibélica, de hecho. Sí, pero el marco en el que se estructura es belicista. Esta es una película más de juzgados. Es una película más procesiana, ¿vale? Por eso te lo digo, porque Senderos de Gloria es la guerra, pero es un juicio de guerra que le están haciendo a dos traidores que entonces han de determinar si ellos han retirado... Pues son algunos hombres buenos. Claro, es que... Pero no son militares, aquests, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el enfoque y el tono dista tanto de esas épicas que me estáis planteando. Me planteáis películas con una cierta épica. Y aquí no. Aquí hay algo como de evidencia continua, que eso es lo que le han criticado. Es decir... Bueno, para los oyentes que se hayan quedado un poquito con la intriga de lo que realmente acabará pasando, no les voy a descubrir si la acción de Picard realmente tiene capacidad de cambiar, ¿no?, la situación. De hecho, veremos como no, al final es Émile Zola, también el otro de los que añaden como más capacidad de crítica a ese gobierno francés. Pero en esta película no hay épica. En esta película hay una serie de enumeración de acontecimientos que siguen unos a otros y es todo bastante evidente. ¿Por qué? Porque el victimismo de unos y la culpabilidad de otros son muy evidentes. Sí. Y son muy evidentes, pero eso no quiere decir que sea maniqueísta, ¿eh? Es una película que realmente va construyendo bien todo el engranaje, ¿no?, intrigante, pero de una manera como muy plana a nivel de lenguaje audiovisual, ¿no? Por un lado has dicho que no es una película épica, por lo tanto no se parece tanto al Procés que pretende ser épico. No, porque el Procés a la hora de la verdad también es muy evidente, ¿no? Sí. Y en el fondo hay una épica en la ilusión de cada uno, en esa proyección de sueños, pero a la hora de la verdad... Luego has dicho que el victimismo de uno y la culpabilidad del otro es muy evidente, entonces vuelve a parecerse un poco al Procés. Sí, no, es lo que te digo. Es que tú ves la película y tú lo vas a trasladar al Procés cuando él, en el fondo, ¿qué era lo que quería, no? Pues establecer estos claros paralelismos entre Dreyfus y él mismo, que no se limitan al hecho de que, pues por ejemplo, el director fue superviviente del gueto judío de Cracovia durante el nazismo, sino también al hecho de que ambos fueron sometidos a procesos penales muy irregulares. No sé si lo sabéis, pero si los jueces franceses, ¿no?, decidieron ignorar pruebas que demostraban su inocencia, la de Dreyfus, el polaco, Polanski, decidió ir de Estados Unidos al enterarse de que el juez que llevaba su caso planteaba romper el acuerdo de culpabilidad al que habían llegado, ¿no?, con él mismo. O sea, él asumió esa culpabilidad, que es ahora muchas veces lo que le reprochan, como diciendo, no, es que tú porque había un acuerdo detrás. A ver, el tema de Polanski, la supuesta violación, es decir, vamos a ampararnos, ¿no? Vamos a excusarnos con que nos quedan muy pocos minutos de programa para no entrar en él, porque es realmente complicado. Es que da para un programa. Es realmente complicado ese tema. Lo que también es complicado
criticado es ahora manchar la imagen del cineasta como cineasta, ¿no? No vamos a entrar en la persona. De hecho, no sé si lo visteis en la Mostra de Venecia, la misma Lucrecia Martel, la que estaba encargada, la que era directora de la Mostra en este festival. ¿Se tiró para atrás? ¿Cómo? No, dijo que no presenciaría la película y recuperó toda la crítica que acompañaba a Polanski sobre su supuesta violación. Después el productor de la película dijo que si no se disculpaba, retiraba la proyección de la película al festival, entonces evidentemente se disculpó. Pero bueno, ya había generado todo este mal rollo, que de hecho era un mal rollo que estaba clarísimo, porque Polanski no se pudo presentar a la película ante la posibilidad de que le detuvieran, ¿no? Sí. Le detuvieran en Italia. Entonces, realmente a Polanski le acompaña toda esta acusación que él decide criticar, o de la cual decide defenderse a partir del personaje de Dreyfus. Esto es lo que realmente le han criticado, porque claro, que Polanski pueda ser un personaje controvertido que siempre ha tenido que huir un poco, es cierto. Ahora, que sea una víctima del mundo, porque eso habría que discutirlo. A Polanski le han pasado cosas que le pueden hacer sentir víctima, haber sido víctima del nazismo. Lo que comentaba, ¿no? Lo que le mataron a su mujer también, o sea, la injusticia. Obvio. Pero claro, pero luego pasa una serie de cosas. Y de hecho su profesión también bastante dañada, ¿no? Exacto.